digno nuestro Salvador de nuestra adoración. Venid, cantemos su loor de todo corazón. Ensalcemos a Jesús, aclamemos con júbilo. Aleluya, aleluya, aleluya. Amén. Jesús es digno del amor de los que redimió. Es digno de una vida fiel, de celo y devoción. Ensalcemos a Jesús, aclamemos con júbilo. Aleluya, aleluya, aleluya. Amén. Si somos salvos por Jesús, debemos elevar un cántico de gratitud y culto sin cesar. Ensalcemos a Jesús, aclamemos con júbilo. Aleluya, aleluya, aleluya. Amén. Tal como soy, sin más decir que a otro yo no puedo ir, y tú me invitas a venir, bendito Cristo, heme aquí. Tal como soy, sin demorar del mal, queriéndome librar, tú solo puedes perdonar, bendito Cristo, heme aquí. Tal como soy en aflicción, expuesto a muerte y perdición, buscando vida y perdón, bendito Cristo, heme aquí. Tal como soy, tu gran amor me vence y busco tu favor. Servirte quiero con valor, bendito Cristo, heme aquí. La lección de esta noche tiene este título: Edificando sobre la roca. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 7, capítulo 7, versículos 24 al 27, podemos leer de esta forma: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia y vinieron los ríos
Y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Tenemos que recordar que el Señor Jesús está enseñando acá lo que tradicionalmente llamamos nosotros el Sermón del Monte, que se extiende hasta este capítulo. Fíjese que es muy interesante e importante el énfasis que da Jesús con respecto a la enseñanza que Él ha traído de parte del Padre. Él nos ha traído el consejo necesario para que nosotros podamos volver a la comunión con Dios. Entonces es fundamental que nosotros oigamos su palabra y la pongamos en práctica. Eso es el énfasis que le da el Señor Jesús a esta enseñanza. Por eso la hemos titulado Edificando sobre la roca. Usted y yo estamos edificando una morada eterna. Estamos edificando una casa espiritual. El ejemplo que toma Jesús para ilustrar, toma el ejemplo, la metáfora de la construcción de una casa para hacernos entender la seriedad que lleva todo este proceso que nosotros hemos iniciado. Aquí en la parábola de los 2 edificadores al final del Sermón del Monte es un llamado a la acción. Es una ilustración práctica de cómo debemos elegir la forma de construir, de edificar nuestra vida. Jesús está hablando de cómo construir una casa o una vida estable, que esta vida nos lleve, cuando la vida nuestra en la tierra se acabe, podamos recibir la aprobación de Dios. Y Él usa esta forma, esta figura. El constructor sabio cavó hacia abajo hasta encontrar la roca que le daría un fundamento a su casa. Y este es el discurso de Jesús. El que oye mi palabra y la pone en práctica y la obedece, le voy a comparar a ese hombre sabio que va a cavar antes de edificar, va a cavar hacia abajo hasta encontrar la solidez de la roca para edificar. La otra comparación que hace el Señor, el constructor necio apresuradamente no dio fundamento firme a su construcción. Construyó sobre la arena. No se esforzó para asegurar una base firme. Él lo hizo de una forma superficial, pero cuando el tiempo cambió y vino la lluvia, y vino el agua y los vientos, la ruina fue grande. Fíjese que todos de alguna forma representamos a uno de estos 2 constructores. Usted y yo estamos cada semana sentados ante la presencia de Jesús, escuchando su palabra. Cuando nos reunimos con los hermanos, cuando leímos nuestra Biblia, la construcción que hagamos dependerá de si yo soy un constructor sabio o un constructor necio. Y es el énfasis del Señor Jesús. Santiago también nos hace mención en su carta, ahí en Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Fíjese que era importantísimo esto, y Santiago toma esta misma idea del Señor. El propósito bíblico de oír es para que se produzca fe. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Dios escogió esta forma. Él nos dio esta capacidad de razonar y de llegar a conclusiones. Por eso el Señor eligió la forma escrita para comunicarse con nosotros. Y esto de la predicación es fundamental. Jesús vino y enseñó mucho, con el propósito que los que oyeran la palabra pudieran ellos tomar resoluciones, conclusiones. Fíjese que
El oír la palabra tiene el propósito de producir fe. Ahora, la fe debe obrar, tener efecto en nuestras vidas. La fe sin obra es muerta, nos dice Santiago 2:22. Entonces, he ahí la necesidad de oír con cuidado. Algunos de los receptores de la carta de Santiago eran culpables de ser solamente oidores. Y al ser así, era obvio que les faltaba fe. Fíjense que eso es pero muy importante que nosotros pongamos atención. No se trata solo de ser oidor, sino que de tener fe. No estaban oyendo los receptores de la carta de Santiago, no estaban oyendo con el fin de obedecer las instrucciones divinas. Y es la misma reprensión que hace Jesús al grupo de personas que él tenía al frente. Si alguno oye estas palabras y las hace, lo mismo nos dice Santiago. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Marcos 4:9 encontramos que Jesús, después de dar la enseñanza, se levantó y dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Fíjese que curiosamente todo ser humano tiene oído. Pero Jesús no estaba hablando que fueran sordos sus auditores. El problema era que muchos se iban a olvidar. Por eso en muchas ocasiones Jesús terminó sus enseñanzas diciendo en alta voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Mateo 11:15, el 13:9, 4:23 y también en Apocalipsis, cuando se dirige el Señor a las iglesias del Asia Menor, leyendo la carta que enviara a través del apóstol Juan. Fíjese que era una constante en el problema que existía. Había mucha gente oyendo, pero no todos estaban dispuestos a poner en práctica. Por eso Jesús enfatizaba esto: el que tiene oídos para oír, oiga. Fíjese que uno puede engañarse a sí mismo. Puede ser víctima de las falacias de su razonamiento. Creer que está bien con Dios porque asiste fielmente a los servicios de la iglesia donde la palabra de Dios es enseñada y predicada. Pero la verdad es que con solamente oír no se está sirviendo al Señor. Por eso Santiago 1:22 nos dice e insiste: pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esta palabra que viene del cielo, que fue traída por el Señor Jesús, el Evangelio, es el poder de salvación, pero va a tener poder y se va a manifestar con ese poder glorioso en las vidas que pongan en práctica esta palabra. Si yo solo lo oigo, solo me sé los textos de memoria y no los practico, yo voy a ser solamente un oidor y me voy a estar engañando a mí mismo. Según Jesús, hay solamente dos tipos de constructores. Recuerde que estamos hablando de edificar sobre la roca. Jesús habló de los sabios. El constructor sabio trabaja duro. Jesús dijo: el que oye esta palabra y la hace, le compararé a un hombre sabio. El constructor sabio sabe que está oyendo palabra divina, traída desde el mismo cielo por el Hijo de Dios. Eso requiere una atención sublime. Yo debo escuchar con gran atención, y esto requiere un trabajo de concentración y de dedicación. Entonces Jesús dijo que habían dos tipos de constructores, unos sabios y los otros necios. Los necios son superficiales, van cuando pueden, leen cuando pueden, llegan a la hora que les gusta, atrasadito, se van antes. Es superficial, no le han dado tanta importancia. Dice, porque esto no es fanatismo.
Bueno, realmente no es fanatismo, pero si yo entiendo realmente el propósito por el cual yo debo oír el Evangelio, debería ser un constructor sabio. Todos debemos escuchar y obedecer las palabras de Dios para construir una vida de fe que permanece para vida eterna. Fíjese que la enseñanza de Jesús me hace sabia para salvación. El mundo está perdido a causa del pecado. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero el pecado pervirtió la imagen de Dios en el hombre. Ahora el hombre necesita volver a la comunión con Dios y eso será posible en la medida que oiga la instrucción de Dios, la palabra. Por eso Jesús dijo, el que pone en práctica mi palabra. Entonces, si yo la oigo y entiendo que estoy perdido y que los deseos de mi carne son los peores enemigos, yo tengo que entender lo que la Biblia me dice y luchar contra esos deseos. Así yo voy a estar construyendo una vida sólida. Estoy construyendo una casa para la vida eterna. Estoy construyendo sobre la roca. Creo firmemente en las instrucciones de Jesús. El necio, bueno, él va a la iglesia, sí, le gusta como predica el hermano. A veces hasta llora, pero sale del local y se olvida todo y nunca cambia. Nunca ha dejado el cigarro, nunca ha dejado de beber alcohol, nunca ha dejado de practicar el pecado. Lo hace oculto, pero el Señor lo sabe. Así nunca nosotros vamos a construir sabiamente sobre la roca. ¿Se da cuenta? Es lo que quiere el Señor de nosotros. Fíjese que el constructor sabio, según nuestro texto aquí en Mateo 7, como estamos leyendo, 24 y 25, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. El constructor sabio oye atentamente, cuidadosamente la palabra de Cristo. Por eso Jesús dio tanto énfasis en esto. Fíjese que hay aquí en el 7:21. No todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Fíjese que el énfasis está en el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces fíjese que el constructor sabio va a oír la instrucción del Señor para hacerla, como el Señor la ha ordenado. Va cuidadosamente a oír. Jesús enfatizó mucho esto, el guardar sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ese es el mayor muestra de amor que le podemos dar a nuestro Salvador. A veces la gente llora y dice, no, mi Jesús, Jesucito, dice, de mi vida, yo lo amo mucho. Pero Jesús dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Ahí se va a ver si realmente le amamos. 1 Juan 5:3 también dice, si yo quiero mostrarle amor a Dios, ¿qué me dice este texto? Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Si Dios no nos pide cosas que usted no puede hacer, que yo no puedo hacer. Él me pide cosas que sí yo puedo hacer. Entonces, si yo le digo que lo amo, ¿cómo lo voy a demostrar? Guardando sus mandamientos. El constructor sabio escucha a Jesús con fe. El que tiene oídos para oír, oiga. Sin duda que muchos de los que estaban ahí, bueno, todos tenían oído, pero pocos estaban oyendo para salvación. Por eso Pablo le hace esta pregunta a los hermanos en Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? El problema que había ahí en la provincia de Galacia era que los judaizantes estaban haciendo dudar a los hermanos del evangelio y estaban predicando un evangelio diferente. Le estaban llevando a que se circuncidaran y cumplieran la ley de Moisés. Por eso la pregunta, ¿realmente fue por el oír
por fe. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Fíjese que sin fe es imposible agradar a Dios. La palabra de Dios, la enseñanza de Jesús va a producir en mí una fe genuina, una fe que Dios va a aceptar. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que acercarnos a Él con confianza, porque Él es galardonador de los que le buscan. Fíjese que dice Hebreo que es premiador, Dios de aquellos que hacen su voluntad. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, tenemos que escuchar la instrucción de Jesús, porque el Señor nos está preparando para llevarlo al cielo. El Señor tiene un grupo de cristianos que Él lo está preparando para llevárselos al cielo. Y fundamental que ellos escuchen la palabra. ¿Qué pasa con el constructor necio? Nuestro texto dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Entonces, todos los que estaban escuchando al Señor, los que creían en la palabra, el sabio la ponía por práctica. El necio no. Oye la palabra, pero no actúa. Y Jesús ahí en Marcos, hablando sobre la parábola del sembrador, Él le explica más tarde a los discípulos, dice que el sembrador salió a sembrar. Y Él habla de los 4 tipos de tierra que existen. Y Él la explica la parábola, y mire lo que está diciendo. El que oye la palabra y no la pone en práctica, oye pero no la actúa, tiene gran respeto por Jesús, es reverente, pero no cree, no pone en práctica. Entonces Jesús explicó que la semilla es buena, pero cayó junto al camino. Ahí en Marcos 4, del 14 al 19, voy a estar leyendo. Dice: y estos son los que junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo, Satanás tiene esta labor. La gente se acerca, es importante oír el evangelio, viene con deseos, escucha, hasta llora, se emociona y dice: sí, esta es la verdad. Pero sale de la reunión y se va, y como dice este texto, Satanás quita la palabra que se sembró en el corazón. Jesús está usando muchos ejemplos para que nosotros entendamos y nos identifiquemos con qué clase de personas, si somos sabios o necios. Ahora explica: estos son los que fueron sembrados en pedregales. Dice, son los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Y cuando viene la persecución, la tribulación o la persecución, por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Cuántos hermanos hemos visto así? ¿Cuánta gente se ha bautizado? Y nos damos cuenta que al poco tiempo se va, porque no soportó el momento difícil. Y Jesús enumera a otro tercer grupo, los que fueron sembrados entre espinos. Jesús dice: estos son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, en estos 3 tipos de tierra, que son 3 tipos de corazones, 3 tipos de personas, que son los oyentes de la palabra de Jesús, la palabra nunca va a dar efecto. Son los que han construido en la arena. No pudieron valorar realmente el verdadero precio de la salvación. Lo que nosotros tenemos que saber es que no hay ninguna bendición para las personas que solamente oyen. Usted viene a oír
Sí, dice, yo soy oyente, voy todos los domingos, soy oyente, pero nunca obedecen, nunca obedecen. Pasan los años y no obedecen, y muchos mueren en su condición. No hay ninguna salvación para los que simplemente pertenecen a la religión correcta. Está buscando la iglesia verdadera y cuando la encuentra que es la palabra de salvación, pero no la obedece. Por eso Jesús hace esta pregunta: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Fíjese que esto debería ser como una palabra fuerte que retumbara en nuestros oídos. ¿Por qué vienes a escucharme y dices que yo soy tu Señor y no obedeces lo que yo digo? Son palabras de nuestro Señor. Las consecuencias de la desobediencia es la pérdida eterna de su alma. Jesús, fíjese cómo dice él: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, pero estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 7, 13 al 14. Enseñando Jesús sobre esto, tenemos entonces que esforzarnos por entrar por la puerta estrecha. Y nuevamente nuestro texto, en el mismo contexto de que Jesús dice: el que oye mi palabra y la pone por obra, le compararé. Jesús dice ahí en el 7, 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nosotros podemos hacer muchas cosas en nombre de la religión correcta. Podemos ir a evangelizar con los hermanos, pero si nosotros no ponemos en práctica, no obedecemos, el énfasis de Jesús es que construyamos en la roca. Y Él es la roca. Él nos enseña para que nosotros alcancemos la salvación. Vamos a observar un poco los puntos prácticos del constructor sabio. Mateo 13, 23 dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. El que oye mi palabra, dijo Jesús, y la hace. El corazón bueno es el que oye la palabra y la entiende, sabe quién está hablando y la obedece. Cuando la obedece, da fruto. Fíjese, las otras tierras que vimos delante no pudieron dar fruto, fueron infructuosas. Fíjese que entre los puntos prácticos del constructor sabio tiene su vista en la eternidad y oye con atención. Jesús en su enseñanza siempre enfatizó esto: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene que él le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Fíjese, entonces, vamos a poner atención. David decía: apartaos de mí, maligno, pues yo guardaré los mandamientos de Dios. Pablo hace esta advertencia: no es rey. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. 1 Corintios 15, 33. Fíjese que todo esto está entre los puntos prácticos del buen constructor. Está oyendo al Hijo de Dios, la palabra de Dios. Está atento en las clases bíblicas y sermones. Fíjese que es fundamental. Nosotros vamos a la iglesia a poner atención. Pablo le decía a Timoteo: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Columna y baluarte de la verdad. Hay una forma, hay una manera de conducirse en la iglesia y esa la aprendemos de la enseñanza bíblica. Por eso el constructor sabio está atento, está escuchando, tomando nota, poniendo atención.
Por eso la advertencia que se hacía a las iglesias de Apocalipsis, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Pero fíjese, oíd con atención, tome su Biblia, siéntese, ponga atención, tome nota, oiga con atención, para que esta palabra le sea de beneficio, si no estará construyendo usted en la arena. El constructor sabio estudia la Biblia regularmente. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en todo lo que hace. Santiago 1:25. ¿Qué es la Biblia para mí? La leo habitualmente, es el alimento espiritual del cual yo me nutro. ¿Cuáles son los libros que he leído esta semana? ¿Cuál es mi texto preferido? ¿Qué estoy haciendo yo? Fíjese los términos que usan los apóstoles, los escritores sagrados para hablarnos de nuestra relación con la palabra. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Leyendo libros de arquitectura, yo puedo ser un arquitecto. De ciencias puedo ser un científico, de medicina puedo ser un médico, y así puedo ir a la universidad y titularme con esas profesiones. Pero lo que me da, la que me hace sabio para salvación es la palabra de Dios. Y cuando yo leo la palabra de Dios estoy edificando sobre la roca. Las otras cosas que digo yo que no son malas de ir a estudiar, usted es bueno que tenga su profesión y que pueda practicar y ayudar a la sociedad con siendo médico, arquitecto, ingeniero y todo eso. Pero para salvación usted necesita estudiar la palabra. Memoriza, medita en la palabra de Dios, el constructor sabio. Oh, cuánto amo yo tu ley, decía David. Todo el día es ella mi meditación. Salmo 119:97. Más tarde Pablo le decía a los hermanos en Roma, Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces no nos vamos a conformar a este siglo, sino que vamos a oír la palabra del Señor, entendiendo de qué se trata y cuál es el objetivo de yo entenderla, porque estoy edificando sobre la roca para que mi casa espiritual sea sólida y firme. Fíjese que el constructor sabio va a resolver, obedecer la palabra de Jesús, incluso cuando parece dura. Los discípulos le dijeron, duras son tus palabras, Señor. Cuando Jesús les habló y él dijo que era estrecha. Jesús nunca dijo que era fácil. Él dijo que era estrecho el camino, estrecha la puerta. Tenemos algunos ejemplos. Amar al prójimo, aunque sea enemigo, y tratarlo como uno quiere ser tratado. Los consejos del Señor. Mateo 5:44. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Este no es un mandamiento fácil de hacer. Todos a veces nos presentan personas que nos toman mala voluntad y se hacen nuestros enemigos hablando mal de nosotros. Lo natural es ir y responderle de la misma forma. Pero el cristiano es mandado a orar por lo que los maldicen. Y como Jesús dice, así todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. El Señor quiere que hagamos el bien, aunque otros nos hagan el mal, nosotros vamos a hacer el bien. Son duras las palabras del Señor, sí, pero son palabras de vida eterna. Orar y perdonar a los que te hagan daño. Fíjese que a veces nosotros estamos así tensos. Pero Jesús no, cuando tenemos enemigos, los vecinos a veces se levantan contra nosotros y pelean por cosas insignificantes, quieren hacernos la vida difícil, familiares a veces. Pero ¿qué tenemos que hacer? Bendecir a los que os maldicen, orar por los que os calumnian. Dice el Mateo 6:14 y 15,
Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, beneficios espirituales de la obediencia a la palabra de Dios. Fíjese que la obediencia a la palabra de Dios me llevará más cerca de Cristo. ¿Qué dice Jesús? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Fíjese que estos son los puntos prácticos del hombre sabio que construye sobre la roca. Yo conozco los mandamientos del Señor, los tengo en mi Biblia. Los leo para guardarlos. Entonces de esa forma demuestro a nuestro Señor que lo amo. ¿Y cuál es la reacción? Porque esto es una cosa recíproca. Si yo amo a Dios, Él también me ama a mí. Y Jesús dice, será amado por mi Padre. Y yo le amaré. Y yo tendré una relación con Dios. Fíjese, y me manifestaré a Él. Nuevamente, estamos leyendo Romanos 14, 21. Ahora el 23 al 24 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces todo el consejo viene de parte de Dios, nuestro Creador, que Jesucristo vino y trajo ese consejo. Por eso Él dice, el que oye mi palabra y la guarda, le compararé a un hombre sabio. Porque si yo tengo el mandamiento de Dios y lo pongo en práctica, seré amado por el Padre, tendré una relación con Él. Hebreos 11, 16 dice que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Imagínense, un día nos vamos a morir, vendrán los ángeles a llevar. Y si viene el Señor antes y el cielo se abre y aparece nuestro Salvador, el sonido, la trompeta, la voz de arcángel de nuestro Señor, todo el mundo temblará, pero usted que es amado por el Padre, usted que ama a Dios y guarda sus mandamientos, un poder glorioso lo transformará y lo llevará a la presencia del Señor. Fíjese qué tremenda bendición es lo que tenemos. Por eso Efesios 4, 12 al 15 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces está diseñado por parte de Dios la iglesia, donde van a haber hermanos en estos ministerios para que le edifiquen a usted que oye la palabra, para que usted esté preparado y usted llegue a la estatura, a la plenitud, a la medida, dice, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Y Romanos 8:29 nos revela este misterio y este deseo de Dios, porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué? Dice, para que fuesen ellos conforme a la imagen de su Hijo. Eso es lo que está haciendo Dios con nosotros. Transformar nuestro carácter al carácter de Cristo. Y eso se logra oyendo la palabra del Señor y poniéndola en práctica. Entonces seremos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El cristiano obediente tiene la certeza de la vida eterna con el Señor. 1 Juan 2:28 dice, hijitos, ahora hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Que el Señor no nos tenga que decir, yo nunca te conocí, pues Emilio, porque tú oías mi palabra y no la ponías en práctica, sino que yo la ponga en práctica, porque si yo oigo los mandamientos del Señor y los pongo en práctica, Jesús me va a amar y el Padre también me va a amar, y en ese momento me voy a ir con Él. También el 5:13 de 1 de Juan dice, y estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna.
para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Está garantizado si nosotros construimos en la roca. Concluyendo, cada uno de nosotros debe decidir cómo construir su vida. Cuando acabemos esta vida en la tierra, ¿qué será de nosotros? ¿Qué será de usted? ¿Qué será de mí? Todo dependerá de lo que hayamos construido. Cada uno de nosotros debe estar construyendo para la eternidad. Vamos a dedicarnos a seguir la palabra de nuestro Señor, que nos ha preparado una mansión gloriosa para nosotros en el cielo. Pablo aconsejaba a Timoteo que enseñara a los hombres a que ellos atesoraran para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano a la vida eterna. Construir sobre la roca es lo que tenemos que hacer. Que el Señor le bendiga y le guarde. Muchas gracias por su buena atención. Roca de la eternidad, fuiste abierta para mí, sé mi escondedero fiel, solo encuentro paz en ti, rico, limpio manantial, en el cual lavado fui, aunque fuese siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr, solo en ti teniendo fe, deuda tal podré pagar, mientras tenga que vivir mi último suspiro al dar, cuando vaya a responder en tu augusto tribunal, sé mi escondedero fiel, roca de la eternidad. El tiempo está cerca de Dios, la palabra cumpliéndose está. No vagues errante, el Cristo amante llamándote está. Hoy es el día de salud, el tiempo de salvación. No tardes perdido, ven a Jesús, que te dará su perdón. Es tu vida amarga, pesada es tu carga, sin quien te pueda ayudar. Oh Jesucristo benigno te llama, ven, ven a Él hoy a descansar. Hoy es el día de salud, el tiempo de salvación. No tardes perdido, ven a Jesús, que Él te dará su perdón. No pongas pretextos ni engañes tu alma diciendo hoy será otra vez, porque tú no sabes el día ni la hora de estar ante el más justo juez. Hoy es el día de salud, el tiempo de salvación. No tardes perdido, ven a Jesús,